Ahí, gracias. Un saludo a los que están viéndolo por el internet a través de nuestra página o de lo que sea, que siempre o casi siempre es en el redil, aunque hoy tenemos aquí parte del redil, en Granada, en Ibiza, en Bilbao, en la línea de la Concepción, en Salamanca y más lejos todavía en Francia, en Alemania, en Suiza y todavía más lejos Estados Unidos, El Salvador, México, Ecuador, Colombia, Venezuela y todo aquel que esté escuchando, que la palabra del Señor pueda ser hoy útil para ti, para que haga un cambio en tu vida y que pueda ser alimento y pueda ser consuelo y pueda ser vida realmente para ti. Y para vosotros también mi saludo, muy especial por estar aquí y por participar con nosotros. Estamos hablando de hace tiempo del tema profético porque es una generosidad de parte de Dios que nos haya anunciado lo que iba a pasar desde el mismo comienzo, desde el principio, así lo dice el profeta Isaías. Esta semana ha estado a punto de ocurrir algo muy trascendente, muy grave. No hablo proféticamente solo, sino también a nivel de la economía. De hecho, yo creo que vamos a ver cómo tenemos que pagar un poquito más cara la gasolina, porque por 10 minutos literales, no comenzó un conflicto que ahí sí que nos hubiera perjudicado grandemente en la economía. Porque sabéis que Irán, ¿recuerdas? Si tú buscas en la Biblia Irán no lo vas a encontrar. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Persia. Y Persia o Irán está constantemente tensando la cuerda para provocar un conflicto, porque ellos, en sus muchos engaños, creen que son los mejores del mundo y que van a ganar esa guerra. Y ya estaban, creo, no lo sé, no te lo podría afirmar categóricamente, pero ya estaban los aviones en el aire para bombardear por parte de Estados Unidos a Irán o Persia, porque poco antes ellos derribaron un dron no tripulado, además no era un dron que tuviera armas, sino que simplemente estaba haciendo sus labores de vigilancia como de costumbre. Bien, algo ocurrió y ya habían decidido ese ataque y lo suspendieron ya casi con los aviones en el aire. Bien, fue prudente porque hoy estaríamos hablando ya de otra cosa, ya habría cambiado el panorama, pero va a cambiar, eso no te puede sorprender, porque precisamente estamos hablando ya no tanto de las catástrofes, sino lo que yo pienso es que nosotros debemos estar preparados. Si tú estás preparado, imagínate que vas a tener un examen, si tú estás preparado, no tienes que preocuparte del examen. Los que se preocupan del examen son los que no se han preparado, ¿verdad? Los que no han cumplido con ese requisito en una etimología que me he inventado yo, pero que no carece de sentido, que los estudiantes, la etimología es estudiar antes. No es así, tú vas a mirarlo en un diccionario y no vas a encontrar eso. Pero tiene sentido que el estudiante es el que estudia antes para estar listo, preparado, y cuando llegue el momento no le pilles por sorpresa, sino que incluso sea un momento de disfrute. La gente que sabe, cuando le permites mostrar su conocimiento, disfruta. Los que se acongojan, los que lo pasan mal son los que no han estudiado, los que no se han preparado. Pues imagínate que esto ya estamos hablando a nivel de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, porque tal y como estamos y como está la situación, va a ser difícil encontrar en el último momento la salida y tenemos que estar preparados antes. Mateo 24, recordáis, 23, nos habla de una parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, dándonos a entender claramente que aunque todos tenemos mucho interés y somos vírgenes, hablando de ese término que significa personas que estamos en la iglesia,
pero no todos estamos preparados. ¿Quiénes estaban preparadas? Pues solamente la mitad. Y la otra mitad no entró. Quiso hacer los preparativos a última hora, tan a última hora que no le dio tiempo, y vino el Señor y se quedaron fuera. Y dice que allí fue el llanto y el crujir de dientes. Dije 23, no, es el capítulo 22. Allí fue el llanto y el crujir de dientes, porque no estaban preparados. Y esa parábola se termina con un versículo. Ese versículo dice, porque muchos son los llamados, recuerda, 10 tiene un significado profético, el número 10, pero pocos escogidos. La palabra escogido no es que diga tú sí y tú no. No. Eso no es el significado de escogido. Escogido es como cuando tú escoges una fruta, es selecta, es preciosa, es bonita. Ese es el sentido de esa palabra escogido. O sea, que ha creído, que realmente es valioso para Dios porque es bueno y es selecto y yo lo escogí. Pero no porque diga tú sí y tú no. Eso sería entrar en un error que se llama predestinación. Otra cosa es la presciencia. Presciencia significa el conocimiento anticipado de la ciencia que solo Dios tiene y que en los momentos adecuados transmite a sus profetas, a los suyos, y les da esa parte del conocimiento anticipado porque es necesario en un momento determinado, ¿no? Casi nunca es en situaciones personales como por ahí se está divulgando, incluso hay una iglesia que se llama de la profecía. Bueno, no es profecía, lo digo sin ninguna intención de dañarles, sino porque es la pura verdad. Eso no es profecía, es adivinación, si acaso, que ni siquiera llegará a esa categoría. Simplemente es decir, si yo ahora te digo 10 cosas, seguro que en alguna acierto, seguro. Pero recuerda que el falso profeta no podía fallar nunca. Es más, en aquel tiempo en Israel, al que fallaba, se decía que era profeta y hablaba de parte de Dios y no era cierto, ¿qué hacían con él? Lo apedreaban hasta la muerte. Buena cosa. Bien. Afortunadamente hoy no están ocurriendo esas cosas, sino ya habríamos oído de varios apedreamientos. Pero dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, los que han decidido ellos mismos ser como una hermosa fruta, como algo bonito que es selecto para Dios. Pero también habla del número, habla de que pocos, hay una comparación entre muchos y pocos, porque realmente creer no es asistir, el creyente asiste, claro, no es un cambio de religión. Evidentemente el que ha creído normalmente tiene que dejar una religión, porque las religiones sabéis que no están en el plan de Dios, no son para nada su plan. Si hubiera alguna que fuera certificada y aprobada por Dios, según la Biblia, ¿cuál sería? El judaísmo, ¿no? Porque está en la Biblia, está totalmente establecido cómo tenía que ser, pero ni siquiera eso, porque recuerda que la salvación solamente es en Cristo y ellos rechazaron a Cristo. No han sido desechados, sino que se abrió un paréntesis. ¿Qué es un paréntesis? Abro un paréntesis, pongo algo y cierro el paréntesis. Se abrió ese paréntesis y eso es una bendición para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque en ese paréntesis Dios metió a todos los gentiles, a los no judíos, y nos introdujo dentro de sus planes, porque su plan era en principio para el pueblo, ese sí, escogido. Ahí sí que fue una selección. Dijo a ti, Abraham, te llamo de tu tierra, de Ur de los Caldeos, precisamente por las tierras estas de Irán y de Irak, y lo llamó a él solo, con su mujer, y de él es que sacó un pueblo escogido. Eso sí fue algo que es el otro sentido, yo te escojo, tú. Ahora, ¿por qué lo escogió? Pues que era un hombre de fe, porque era un hombre que era rico, muy rico, para aquel tiempo, y seguramente para hoy también, al cual Dios le dice, fijaos una cosa que si ahora yo te lo dijera a ti, digo, de parte de Dios, yo te digo, vete de tu casa y a donde yo te diré. Y tú dices, pero bueno, ¿a dónde voy?
Yo con mucho gusto voy, pero dime dónde voy. Dice, no. Tú empieza a caminar y ya te diré. ¿Tú harías eso? Quizá no, ¿eh? Dice, bueno, ¿para dónde salgo? No, tú sal y yo te diré. Eso es la confianza, ¿no? Bueno, Abraham era ese hombre con esas características. Pero él cogió no solamente, no crees que cogió a su mujer y también cogió a su padre, pero eran rebaños, y serían cabras, serían camellos, y salió. Pues, yo qué sé, claro, salió justo para donde tenía que ir, pero la promesa era que ya te diré. Por eso lo escogió, porque él sí iba a creer. Y de él, ahí sí viene eso que hoy conocemos como el pueblo judío, o el pueblo hebreo. Ellos sí son escogidos. A diferencia de nosotros, los que estamos en el paréntesis, que hemos sido adquiridos, comprados, por el precio de la muerte de Jesús. Él murió para sacarnos de nuestra situación y ponernos en un privilegio, además, porque no solamente estamos en un paréntesis, pero no somos arrumados ahí como diciendo, bueno, los escogidos, los selectos, los mejores son los judíos y nosotros estamos ahí. No. Resulta que por haber creído, sin ser del pueblo escogido, por haber creído en esperanza contra esperanza, sin haber creído habiendo creído viniendo de diferentes ideologías, formas de pensar, etcétera, tenemos un gran privilegio, porque quiero decirte que la promesa de reinar con Él es para nosotros, los gentiles, los del paréntesis. Ahora, ese paréntesis se va a cerrar y terminará nuestra historia y continuará la de Israel. Eran 70 semanas las que fueron determinadas para Israel, para la ciudad santa, que es Jerusalén, para la nación entera. Pero ya sabemos, ahora no voy a entrar en eso porque si no nos desviamos mucho, que solamente se han cumplido 69 semanas de años de toda esa promesa, o sea, 483 años. Y quedan 7 años o una semana bíblica para Israel, no para nosotros. Porque nosotros, cuando se cierra el paréntesis, es cuando nos vamos, y es esto que estamos hablando, que llevamos mucho tiempo, ya bastantes semanas, diciendo que es el arrebatamiento, el rapto. Recuerda, la semana pasada te dije, tiene que ver con una ceremonia de bodas que también se hace en Israel, se hacía, era que el novio venía y raptaba, simbólicamente, evidentemente, porque la novia le estaba esperando. ¿Para qué? Para llevarlo ya a la casa que había preparado. Juan 14, el versículo 14 dice, yo voy a preparar lugar para vosotros y cuando yo lo tenga listo volveré a por vosotros para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, es una promesa clara de Jesús. Entonces, Él como novio está preparando el lugar y cuando esté listo, vendrá, al recibir la orden del Padre, vendrá y nos llevará a donde Él está. Y Él está ahora mismo en ese lugar enigmático y sorprendente para nosotros porque nos cuesta imaginarlo, que es lo que llamamos el cielo o los cielos. Bien, pero resulta que esa creencia, que tiene que ser una confianza absoluta, por eso dice pocos creen absolutamente, porque creer en algunas cosas, eso lo hace cualquiera, ¿verdad? Pero eso no vale. Dentro de las cosas del Señor, o crees o no crees. Esos términos medios que nosotros nos gustaría dar, lo que yo llamo esas zonas grises, o sea, ni blanco ni negro, sino un gris, eso no existe en la Biblia. Eso nos gustaría y desearíamos tener esa zona gris que estoy, pero no estoy, voy, pero no voy, vengo, pero no, tampoco vengo. No, eso no existe. O estás o no estás. Es más, el Señor dice, el que conmigo no siembra, desparrama, y el que conmigo no está, contra mí está. Y esa tibieza, esa zona gris que dice, ¿te recuerdas lo que dice Apocalipsis? A los tibios los vomitaré de mi boca. O sea, son, podríamos decir, repugnantes en los términos del Señor. Como cualquiera, tú te bebes un café ahí tibio y casi te dan ganas de vomitar, ¿verdad? Porque es algo similar, o frío o caliente. Tibio
solamente un poco para la ducha. Pero recuerda que muchos son los llamados. Hay gente que dice que es cristiana en cantidades, pero pocos los que van a ser selectos, escogidos porque han creído. Hoy quiero recordar un proceso de salvación. ¿Cómo se realiza la salvación? Porque, claro, la mayoría de las personas aquí en España pensamos que la salvación es porque de pequeñitos hemos recibido agua en nuestra cabeza, creyendo que ese agua nos hace salvos. Muy fácil, ¿verdad? Pero si de los 47 millones o 44 millones de españoles que somos, sumado a todos los latinos que también habéis recibido el agua en la cabeza, si eso realmente nos hubiera salvado, porque salvar significa que nos hemos convertido, oye, el mundo sería una maravilla, porque seríamos cientos y cientos de millones de buenas personas que somos verdaderamente cristianos porque nos dieron un remojón en agua, una salpicadura de agua, y hemos cambiado, y somos buenísimos. Pero no es así. O sea que aquello no sirvió literalmente más que como excusa, eso sí, para darse un buen banquete, pero nada más. Porque el creyente tiene que creer. Ahora, ¿cómo un niño de meses puede creer? ¿En qué cree? Lo único que cree es que le des de comer y que cuando se ha hecho caca lo limpies. Eso es todo lo que cree. No tiene ninguna responsabilidad delante de Dios y Dios tampoco se la pide, porque recuerda que dice que los niños son herederos automáticamente del reino de los cielos. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Pero ya en el caso nuestro, que ya somos muy conscientes de lo que hacemos, a veces demasiado, ¿verdad? Hay un proceso por el cual vamos a ser salvos. En 1 Corintios capítulo 6 define cómo se lleva a cabo ese proceso. Vamos a leer desde el versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 hasta el 11. Primero dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, la primera característica es la injusticia. Hoy hay muchísima injusticia. Hoy, sin ir más lejos. Mira, yo no voy a justificar nunca de ninguna manera a esto que llaman esta manada, que ahora le acaban de ampliar la condena. Pero para que no pequemos de ignorantes, ¿sabes cuántas violaciones en manada se han producido en el mismo año que ellos fueron descubiertos? ¿Sabes cuántas? 85 datos oficiales. ¿Por qué solo una? Parece la más grave, y que no lo fue. Porque sabéis que en Pamplona hubo un juez que, viendo los vídeos, la chica quería. Pero fue el único que, además todo el mundo lo ha puesto a parir, que dijo: no, yo no puedo condenar a las señores porque está mal, eso es condenable de por sí. Pero el vídeo demuestra que no hubo ninguna violación. Bueno, luego ya no le salieron las cosas como ella quería, ¿no? Y no le gustó, seguro. Pero ha habido 85 episodios como ese, o sea, 85 manadas. ¿Por qué solamente se ha centrado en una? Porque hay una injusticia muy grande. La razón principal es porque había un guardia civil y un militar. Pero el resto, que son casi todos marroquíes, ahí no hay ninguna movilización ni ninguna nada. O sea, hay una mala fe, una injusticia. Y dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Y a ver, es sencillo, el idólatra es el que adora imágenes. Ni los adúlteros, o sea, el que se salta su matrimonio y busca fuera de él relaciones sexuales. Ni los afeminados. Yo personalmente tengo mi opinión, pero no estoy hablando de mi opinión,
Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Esto está escrito hace 2000 años. Ni los que se echan con varones. Claro, imposible. Nadie puede decir, no, la iglesia condena. No, el asunto lo arreglas con Dios, no con la iglesia. Ni los ladrones, porque tampoco aquí no estamos condenando a nadie. Los ladrones tampoco. Pero ya hemos dicho que tampoco los idólatras, los que saltan las verjas, cogen vírgenes, tampoco heredarán el reino de los cielos. Es así, eso es lo que pone la Biblia. Luego, que los religiosos quieran decir lo que quieran, pues que lo digan, ¿no? Pero es asunto suyo. Ni los avaros, el que solo quiere guardar y guardar, ni los borrachos o drogadictos, que en aquel tiempo solo había borrachos, ni los maldicientes. Bueno, en España no quedamos casi nadie, ¿no? Porque aquí hasta los saludos son ya maldiciendo de Dios, ¿no? Personas excelentes que yo conozco, buenísimas personas, pero oye, en cuanto me descuido ya están haciendo algún cagamento y son buenísimos y vamos, te darían la camisa si se la pides, pero son maldicientes, tristemente. Y en España somos un país muy, muy maldiciente. En ningún otro país he visto yo que ocurra eso. Aquí hay algo muy especial en este país que hace que la gente no se convierta, no quiera cambiar ni creer en lo que Dios dice en su palabra. Y creer en lo que Dios dice en su palabra es creer en Dios. Porque creer en Dios en términos generales, sabéis lo que dice la Biblia, ¿no? Que hasta los demonios creen en Dios. ¿Cómo no van a creer? Y tiemblan. Pero nunca dice que se conviertan. Porque es creer a Dios. No en Dios, sino a Dios. Lo que Él dice, yo lo creo, por eso soy creyente. Y por eso soy fiel. Porque esa es la segunda parte. Una cosa es creer y otra cosa es vivir en fidelidad. Bien. Y sigue diciendo que ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, después de ese cuadro que nos engloba prácticamente a toda la humanidad, aquí está dando por hecho, porque le está escribiendo a personas que ya eran convertidos, dice que esto erais algunos. Igual que yo puedo decir de vosotros o de la mayoría de vosotros, esto éramos algunos. Mas ya habéis sido, y ahora empieza el proceso. Primero, lavados. Ya habéis sido, segundo, santificados. Y ya habéis sido, tercero, justificados. Hay tres cosas que ocurren dentro de esa conversión. Que repito, no es un bautismo de un bebé, sino que es lavados, santificados y justificados, pero eso sí, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu o Ruach HaKodesh, recuerda, de nuestro Dios. Lavados. Es el primer paso. Es el primer proceso. Evidentemente se está refiriendo al nuevo nacimiento, porque es necesario nacer de nuevo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice que nos salvó y explica cómo. No, primero, ¿cómo no? O sea, aquí en España es lo curioso, ¿no? Y yo creo que en muchos sitios de Latinoamérica, aunque no creo que en todos. Fijaos, ayer estuve en el festival de Luis Palau, muy bonito, por cierto. Pero igual que aquí, ¿no? Miraras para donde miraras, solamente había, no solamente, pero la inmensa mayoría eran latinos, dispuestos a creer. Los españoles, siempre escépticos, siempre que sabemos todo, ¿no? Somos más listos que nadie, somos buenísimos. Yo no entiendo cómo en España no nos va mejor todo, porque somos buenísimos. Nadie ha hecho nada. ¿Os habéis fijado que aquí en España nadie ha robado? Ahora, yo no sé por qué tienen que condenar todos los días a gente que roba si nadie ha robado.
Nadie ha matado y todos los días hay algún asesinato. Nadie hace nada, pero las cárceles están llenas de los que dicen que no, pero que sí lo hacen. Es curioso, ¿no? Pero aquí nadie hace nada. Y ese es el grave problema. Porque cuando tú crees que no haces nada, no te vas a arrepentir. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Porque tú crees que eres bueno. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Porque a mí me encantaría que todo el mundo fuera bueno, si yo no estoy en contra de eso, ni mucho menos. Pero primero es mentira. Es mentira. Y segundo, que entonces, pues, ¿para qué vino Cristo? Si ya somos todos tan buenos, pues no necesitaba venir. Y no es venir solamente, es que vino, fue maltratado y muerto con la muerte más cruel que ha habido, yo creo, en la historia. Por eso coincidió que fue hace 2000 años y no hoy cuando vino a la tierra. Porque era muy significativo y necesario en aquella época, porque pudo haber venido antes o después. Si no lo crees, pues espabilate, porque Dios puede hacer lo que quiera. Pero como la idea era salvar a toda la humanidad, tuvo que venir en ese momento. Y si lo examináramos, y lo hemos examinado y lo puedes ver tú en la Biblia, pues vas a encontrar que allí era ese el momento preciso y no otro. Bien. Entonces, no somos justificados, dice, no nos salvamos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y ojo, que está hablando obras de justicia. Obras de justicia, no obras de maldad. Pues dice, no somos salvados por esas obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que es por su misericordia. Porque es que es imposible. Siempre haremos algo, siempre tendremos la oportunidad de hacer algo malo y lo haremos y ya se perdió todo. Porque aquí no es una balanza, a ver qué pesa más o qué pesa menos, sino que Dios decidió, por gracia, por su misericordia, dice, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. ¿Qué es regenerar? Volver a generar algo nuevo, nuevo nacimiento. También dice que es por la palabra. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Porque cuando uno lee la Biblia, simplemente leer la Biblia, primero te va a llevar a encontrarte con el Señor, pero es que segundo es tan moral, vamos a llamarle así, que hombre, si tú tratas de hacer lo que está en la Biblia, pues no harás cosas que se perjudiquen a nadie, porque sabes que los mandamientos no son en su mayoría como unas exigencias de Dios para satisfacer su ego, no. Si la mayoría de los mandamientos, la mayoría son para nuestras relaciones personales. Porque cuando te dice no adulterarás, ¿con quién es? ¿Con la esposa de Dios que vas a adulterar? No, es con la mujer de otro, de aquí en la tierra. O cuando no robes, también se le roba a Dios a través de los diezmos, pero normal que le robes las cosas a otro. Cuando dice no mates, a Dios sí que no se le puede matar, es que estás matando a otro. Y así ves que la mayoría son para nuestro bien, para nuestras relaciones interpersonales, interfamiliares, internacionales. Eso es lo que se persigue en eso. Bueno, si hiciéramos eso, pues estamos hablando de que no me va a llevar al cielo, pero hombre, un poquito mejor nos iría y nos dejaría sobre todo la mente despejada para poder pensar con claridad. Bien, eso sería el lavamiento. Después habla, recuerda, dice que ya habéis sido santificados. ¿Qué significa eso? Santificar es apartar. O sea, yo ahora, por ejemplo, este vaso y esta jarrita normalmente son santas. ¿Por qué? Porque solo las uso yo. Están apartadas para mí. No las verás en la cafetería ni en ningún sitio. Fíjate que simple, pero es así. Es apartar algo. Entonces quiere decir que cuando yo me aparto para Dios, o más bien Dios me aparta para Él, es que es ese proceso de santificación. Pero una cosa es que Él me aparte, y lo ha hecho en el momento que yo he recibido a Cristo, pero otra cosa es que yo me deje apartar y empiece por todos los medios
y en unión del Espíritu Santo a limpiar y apartarme de las cosas que yo hacía. Porque entonces no hay conversión si yo sigo haciendo lo mismo. No ha pasado nada en mi vida y es más, sería un mal testimonio. Dice en Efesios 5:26, para santificarlos habiéndolos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bien, eso significaría que el Espíritu Santo, como leíamos en Tito 3:5, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, por hacer de nuevo. El tercero era justificados. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es justificar? Bueno, es una obra legal. Estamos hablando, fijaos, en términos legales de derecho, de jueces, ¿no? Y es una obra legal que viene de parte de Dios en que nos declara justos. Pero no porque lo somos, sino porque hemos creído en lo que hizo Jesús. Y por eso dice, eso es justificarte, es una declaración legal. Por esa declaración me dice, tú estás limpio, no por mis méritos, porque es mucho más fácil evangelizar entre personas que no llevan una vida correcta que entre las personas que se creen buenas. Muchísimo más fácil. Porque el que sabe que está haciendo lo malo y lo sabe, pues sabe que está mal, tú le dices, mira, pero hay una posibilidad, y es que, porque dice, es que yo no puedo cambiar. Bueno, le dices, hay una posibilidad, pero no en ti, sino en Cristo. Y entonces dice, me interesa eso. Y le puedes hablar de la salvación, porque dice, mira, lo que hizo Cristo es aplicable a ti. Y dice, ¿por qué? Y dice, bueno, por este proceso de justificación. Tú crees en Él y vas a ser declarado justo. Y dice, pero si no lo soy, pero no importa, es por Cristo, no por ti. Y además, puedes tener en cuenta que vas a ser limpiado. Y dice, estupendo. Y es lo que está pasando en el mundo que está creciendo el Evangelio. Generalmente en Latinoamérica, creo que en algunos países que, claro, están un poco lejos de nuestra órbita. Pero fíjate, el propio Irán, a pesar de la persecución y que incluso los matan a los cristianos, he leído que está creciendo la iglesia verdadera, porque para religión ya tienen una. Pero la iglesia verdadera, que es la única que se puede dejar matar, la que no mata, sino la que se deja matar, solamente tiene que ser esa. Y está creciendo. Y en muchos países, porque la necesidad que hay en el corazón no la llenan nuestras buenas obras, que hay que hacerlas, sino la presencia de Dios. Y también dice esa justificación que puedo estar delante de Dios con confianza. Tengo toda la confianza para estar en su presencia. Y que no soy culpable, porque Jesús tomó mi culpa y mi castigo y me da su pureza. Bien, esas tres cosas he ido rápido porque son cosas que se manejan normalmente pues en los cursos de capacitación, porque eso forma parte de términos bíblicos, como podría ser redención, hay palabras y términos que bueno, ya los estudiamos en cualquier estudio bíblico, lo puedes encontrar. Bien. Pero ahí estamos hablando de que esas tres fases se cumplieron. Pero cuando lees la Biblia más ampliamente te das cuenta que hay una cuarta que sería la que culmina. Recuerda, lavar, santificar, justificar es lo que nos hace, o sea, el proceso del salvo. No lo que nos hace salvos, que es Cristo, sino lo que sabemos que ocurre en una persona salva. Que Él nos lava, que Él nos aparta y que Él nos justifica. Nos declara justos para poder estar en su presencia. Pero cuando sigues leyendo, pues en Romanos capítulo 8 dice el versículo 17, Romanos 8, 17 dice, y si hijos, somos hijos una vez que hemos sido, ¿qué? Lavados, santificados, justificados, también herederos
también tenemos herencia, o sea, también tenemos algo. Herederos de Dios, y dice, y coherederos con Cristo. O sea, heredando al mismo nivel y las cosas que hereda Cristo. ¿Y qué hereda Cristo? Por ejemplo, el reino. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 6, y reinaremos con Él, porque somos coherederos del reino. Pero eso es futuro. Ahora, hay un condicionante. Ese sí que aparece a continuación es condicionante, no es afirmación, sino si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él, dice, seamos glorificados. Sería la cuarta fase. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de profecía y arrebatamiento? Pues todo. Porque precisamente esa cuarta fase, que no la vamos a ver en la tierra porque es imposible, es cuando seamos arrebatados. O, como el caso de los que han muerto en Cristo, resucitados. Va a ser a la vez. Casi no va a haber diferencia, pero dice que es un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Dice, luego, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, ellos salen y nosotros salimos, nos encontramos, para que juntamente con ellos en las nubes, en una zona que le llaman las nubes la primera fase del cielo, por así decirlo, lo que todavía alcanzan a ver nuestros ojos, nos encontremos con Él. Y de ahí arrancamos todos. ¿Qué ha resucitado en la tierra? Pues el cuerpo. Pero es que cuando ha venido Cristo, ha traído los espíritus para poner otra vez en nuestros cuerpos, y aunque hayan sido quemados, cortados en cuadritos, ahogados, lo que sea, Dios sabe dónde está el cuerpo. Yo no soy partidario de la incineración. ¿Por qué no? Pero aún así Dios sabe dónde está. Por ejemplo, recuerdo que uno se fue a Israel con los restos de su padre y no sabía qué hacer con ellos, andaba con aquello para allá y para acá porque quería enterrarlos. Y estábamos en el Monte de los Olivos, en la parte de Getsemaní, está de ahí del huerto. Y ya se acababa el viaje, ¿no? Se acababa la peregrinación, y todavía con su urnita para allá y para acá. Y me pregunta a mí, ¿qué hago con esto? Y yo veo allí un olivo de esos, y yo, échalo ahí. Y así lo hizo, cogió y echó a todo alrededor. O sea, que ese olivo, yo sé cuál es, está bien abonado, con las cenizas, ¿no? Y dice, pues, ¿sí, qué más da? Sí, Dios sabe que está allí. Ahora ya no queda nada, yo ya he ido, claro, después yo siempre voy y miro el olivo, a ver, pero ya no hay nada. Pero Dios sí sabe dónde está. Y dice que lo volverá a tomar forma. Te lo voy a leer. Y allí nos encontraremos. Bien, esa es la obra. Ahí empieza esa cuarta fase, que es la glorificación. Para que juntamente con Él seramos glorificados. Sucede, también lo hablaremos más adelante, al sonar la trompeta. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora fíjate, en 1 Corintios capítulo 15, dice el versículo 52, en un instante, para que sepamos lo que es un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a ver, cierra y abre los ojos. Bueno, yo anoche los cerré como a las 11 y pico y los abría cuando sonó el despertador, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Es un pestañeo, ¿no? Lo he dicho al revés, ¿no? Los cerré a las 11 y pico y los abrí a las 6. Pero está hablando de un pestañeo, y eso es lo que va a tardar. Nos dice, a la final trompeta. Porque dice que se sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, ellos resucitan
y nosotros seremos transformados. ¿Para qué? Porque en la atmósfera, si no tenemos un cuerpo distinto, reventaríamos, moriríamos otra vez, los resucitados mueren otra vez y nosotros moriríamos todos, porque no se puede estar. Pero en el nuevo cuerpo, que ahí mismo en este capítulo identifica, sí es posible todo esto. Fíjate lo que dice el versículo 34, por ejemplo, un cuerpo distinto, un cuerpo como el que tuvo Jesús, porque recuerda que cuando Él resucitó, aparecía y desaparecía, se presentaba en un lugar cerrado, no sabemos cómo, no explica cómo, pero era un cuerpo que se podía tocar. Recuerda, al principio nadie le podía tocar, pero llegó un momento en que sí, porque cuando Tomás, que en ese momento, solamente en ese momento fue incrédulo, o más bien realista, dice, no, yo no me lo creo lo que me está diciendo, pero quiero que sepáis, para justificar, no para justificar a Tomás, sino para que sepamos la verdad, es que Tomás fue uno de los que más obra hizo. Además se fue bien lejos, a todo el Oriente, y muchas de las iglesias del Oriente fueron abiertas por Tomás. O sea, no quedó como el incrédulo. En ese momento no creyó, pero cuando él tocó, y que ni siquiera se atrevió a tocar y vio las marcas en sus manos y en su costado, declaró algo que es fundamental, que es Adonai Elohim, Señor mío y Dios mío. Y se le acabó la incredulidad. Bien, pero ese cuerpo evidentemente era distinto. Recuerde que también fue arrebatado, subió con ese cuerpo y no le pasó nada. Porque aquí Pablo nos explica qué es lo que ocurre, cuál es el proceso. Si leemos desde el versículo 34, dice en 1 Corintios 15, ¿sí? Versículo 34, o 35 más bien, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pues imagínate, ahora tenemos el último caso, nuestra querida señora Inés. Imagínate que resucita, y resucita pues tan malita como estaba cuando se fue. Ya tan agotadita, y tan cansadita y tan gastada. Podría ser así, pero no va a ser así. Y fíjate lo que dice aquí. Dice necio, o sea, poco sabedor, dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras, o lo que se va a la tierra, no es el cuerpo que ha de salir, o sea, no va a salir en esas mismas condiciones, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Yo ahora me asusto cuando veo tanto amor por los perros y los gatos en Facebook. No está mal amar los perros y los gatos, pero es que cuando están insistiendo en eso, creo que les importan más los perros y los gatos que las personas. Y no toda carne es la misma carne. Sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ya habéis comido algo de esto, ¿no? Pues sabéis que no es la misma carne. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales, o sea, son distintos. Eso lo entiendes, ¿no? Distintos. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. O sea, para el sol tú lo miras y puedes quedar ciego, la luna no, tú la contemplas horas y horas mirando la luna porque es una gloria menor y no te molesta ni siquiera la vista, el sol no puedes mirarlo. ¿También lo entiendes? Es fácil. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción,
resucitará en incorrupción. Recuerda que partíamos de una base que en un abrir y cerrar de ojos los muertos resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Y está aclarando, porque como yo trato de hacer hoy con todos nosotros. Porque se siembra en corrupción, pero se resucita en incorrupción. O sea, un cuerpo que no se va a envejecer, que no se va a corromper de ninguna de las maneras. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Recuerdo otra vez a la señora Inés porque la hemos visto aquí domingo tras domingo. Pues ya estaba muy débil. Se siembra en debilidad, pero no se va a levantar así. Dice que ¿cómo se va a levantar? En poder. En poder. Se siembra cuerpo animal, pero no se va a levantar el mismo cuerpo. Resucitará cuerpo espiritual. Distinto, ¿verdad? Por eso pone los ejemplos del sol y de la luna. Muy distintos. Así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero el postrer Adán, ¿quién es? Jesucristo, espíritu vivificante, espíritu que da vida, porque es un nuevo cuerpo glorificado. Así es como se va a resucitar. Pero los que no hayamos muerto, tenemos otro proceso. Y ese proceso lo podemos seguir leyendo a partir del versículo, comenzando en el 45. ¿Recuerdas? Es el último, espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, lo físico. Y luego lo espiritual. Y empieza a hablar, el primer hombre es de la tierra, recuerda que de ahí fue tomado, hizo barro. Sabes que científicamente está demostrado que tenemos nuestro origen en la tierra, en el barro, en la sílice. Por si acaso no se dice qué dice este señor, sílice, eso ya estoy hablando de química. De ahí tenemos nuestro origen, de ahí está hecho nuestro cuerpo, tomado de la tierra, de ahí su nombre, Adán significa eso, tomado de la tierra, y además la tierra originalmente era roja, porque ese término también tiene que ver con todo lo rojo. Adán y Edén, que es palabras sinónimas, o de la misma raíz. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? O sea, como el terrenal, tales también son los terrenales, o sea, nosotros. ¿Y cuál el celestial? Así también los celestiales. Se supone que ahora hablaríamos solo de ángeles y de seres que están ahí. Hay mucha polémica ahora con esto. Extraterrestres. ¿Sabes lo que significa extraterrestre? Que no es de la Tierra. Una vez recuerdo que estábamos haciendo un programa de televisión en Remar Televisión y hablábamos de los extraterrestres. Pregunta, ¿existen los extraterrestres? Digo, por supuesto. Y me queda, un religioso diciendo esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Digo, claro, Jesucristo es no extraterrestre. Los ángeles son extraterrestres. Y los demonios también. ¿Sabes que los ven como culebras y lagartos? Y cuando lees en Génesis que dice que ¿cómo era Satanás? ¿En forma de? Serpiente. Serpiente. Y hoy hay gente que hay muchos programas de estos en YouTube, ¿ya? Que te vas a encontrar los reptilianos. Es que los demonios son en forma de reptil.
pero no es una lagartija, ¿no? Sino que tienen, ya lo dice la Biblia, tienen forma de reptil. ¿No es raro? Si es que lo dice la Biblia. No estamos hablando de nada fuera de, pero son demonios. No son extraterrestres. O sea, son extraterrestres, pero no esos que imaginan o que quieren. Son de fuera de la tierra, pero son demonios. Que se dejan ver, se manifiestan. ¿Esto quiere decir que ya me he pasado 3 minutos o que me quedan 3? Bueno. Recuerda cuál lo terrenal, los terrenales, y cuál lo celestial, también los celestiales. Por eso no te puede extrañar que cuando vemos algo extraterrestre nos asombre, aunque sean demonios. Claro que nos asombra, nos deja alucinados. ¿Cómo no? Porque recuerda que una es la gloria de uno y otra la gloria del otro. La luna la puedes ver, el sol no. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, ya es palabra profética, también la imagen del celestial, de Cristo. Pero por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, lo físico, lo material, no puede heredar el reino de Dios. Porque recuerdas, es la que fornica, adultera, roba, mata, miente, etcétera, etcétera. No puede heredar el reino de Dios. Ni la corrupción heredará la incorrupción. Y dice algo muy interesante. He aquí os digo un misterio. ¿Cómo nos gustan los misterios? Nos encantan. Bueno, aquí tienes uno. ¿Cuál es el misterio? No todos nos moriremos. Dormiremos, se refiere especialmente a los creyentes, se habla de dormir en Cristo, no de morir, porque morir parece que ya no va a existir más, ¿no? Simplemente estamos esperando o la resurrección los que han muerto o la transformación los que estamos vivos. No todos dormiremos, o sea, aquí estamos todavía, ¿no? Y si el rapto, el arrebatamiento es hoy o mañana o pasado, pues posiblemente estemos todavía por aquí. Pero todos seremos transformados. Los que han muerto no resucitarán como murieron, y nosotros necesitamos una reformita, pero gorda. Total, ¿eh? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y volvemos a leer, ¿no?, lo de antes, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, sea que haya muerto o sea que esté vivo, porque ahora está hablando de los vivos, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hemos oído muchas veces que Cristo venció la muerte, es cierto, y por fe nosotros creemos eso, pero nos vamos muriendo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso? Pero es que es este proceso que está hablando Pablo. Los años son los que tenemos en la carne, en este cuerpo, pero la eternidad ya está en nosotros, pero no en la carne, porque la carne, acabamos de leer que tiene que ser cambiada. Entonces echamos el cascarón en un hueco y tiene que levantarse un cuerpo totalmente distinto, para que lo entiendas, que atraviese paredes, que pueda estar llegar hasta lo que no imaginamos, si no podíamos llegar ni al primer cielo, o sea que todavía al que alcanzamos a ver, reventaríamos. Ahora mismo un avión, ¿sabe? Tú has viajado en avión, ¿no? Porque antes era una cosa extrañísima, reservada solo para ricos, pero hoy no. ¿Quién ha viajado en avión? Levanta la mano. Todos, ¿no? Bueno, cuando te informan ahí, ¿qué temperatura hay fuera? 50 bajo cero, 60 bajo cero, sal a ver qué pasa. Y si ya hablamos de presión, se abre la puerta y ¡piu!, quedas como una mojama, seco.
que aplasta la presión. Bueno, podremos estar por ahí tranquilamente, pero no solamente ahí, eso es una chorrada. Ir hasta la presencia de Dios, que es en un lugar inalcanzable. O sea, el mayor telescopio que están fabricando, que es un tamaño gigantesco y con una precisión absoluta, no va a llegar nunca a ver ese lugar. Pues hasta allí lejos llegaremos, porque allí es donde vive Dios. ¿Recuerda Juan 14? Donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Y habla de que vuelve, y nosotros con Él. Y que dejo ahí la puerta abierta a las naves, porque uno de los previos arrebatamientos que ha habido, que hoy no voy a poder compartir, es el de Elías. Y Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Claro, cuando que veían ahí una cosa, imagínate una nave, y que echaba chispas y cosas. Pues un carro, porque ahí lo único que conocían ellos era un carro de fuego, pero se lo llevó volando. Dejó la puerta abierta, pero el Señor no se fue de esa manera, se fue solo su cuerpo, y le vieron que es otro ejemplo del arrebatamiento, con el cuerpo transformado. Él es el primero en todo, ¿recuerdas? Y una vez que ha ocurrido eso, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y podemos preguntar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Recuerda, la muerte le tiene miedo a la gente. Si tú vas en un vuelo, por ejemplo, hablando otra vez de los aviones, y aquello empieza a temblar y a temblar y a temblar, hasta el más ateo, empieza a clamar: Dios, sálvanos. Que sí. Porque hay un temor a la muerte, es un aguijón. ¿Sabes que nos preparamos mucho más para la muerte que para la vida? Pues hace unas semanas estuvimos allí, aproveché para visitar la tumba de donde estaba mi suegro. Se lo comentaba con alguien, no me acuerdo con quién. Digo, si estas personas que han hecho estas edificaciones, algunas son espectaculares, si hubieran hecho una casita en estas mismas condiciones, hubieran vivido muy bien, ¿no? Porque esos mármoles, esas cosas, esos lujos, para algo que está podrido. Nuestra cultura es de muerte. Los que entienden mejor este mensaje, ¿sabes? Lo que hacen es simplemente un agujerito, una cruz para saber dónde está. Lo ves en los cementerios, ¿no? Y cuanto más incultura, mayor es el esfuerzo por la tumba, por prepararse. Pero prepararse para la muerte no es hacer una buena tumba. Prepararse para la muerte es haber recibido la vida, haber sido lavado, haber sido santificado, haber sido justificado, para que en un tiempo futuro seas glorificado. Yo te invito a que, puestos en pie, oremos para terminar en esta mañana, diciéndote, Padre, que tú eres el que ha preparado y provisto todas las cosas. Te doy gracias porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos. Nos hablas con claridad, nos hablas con sencillez, pero son verdades que no podemos cambiar, que no podemos ocultar, que no podemos variar de ninguna manera. Y estamos leyendo que no es nuestra buena conducta lo que nos va a hacer justos delante de ti, lo que nos va a justificar, sino que has sido tú, Jesús, el que nos justificó, porque tú sí fuiste sin mancha y sin pecado. Tú sí fuiste irreprensible, irreprochable, no hiciste nada indebido. Sin embargo,
sufriste la muerte, en tu caso injusta, pero para nosotros ha sido el mayor beneficio que hemos podido tener. No hay nada más que nos pueda bendecir, de la misma manera que el haber visto y comprobado y sabido que tú has muerto en aquella cruz. Porque aquello también legalmente nos dio derecho a nosotros, por la fe en ti, por creer en ti, a recibir también como obra de justicia la injusticia que tú recibiste, Señor. Hoy queremos agradecerte profundamente que nos hayas salvado, pero porque hemos creído y porque hemos recibido tu presencia. Hemos nacido de nuevo, y si hay alguno de los que está aquí escuchándome o viéndome que todavía no sabe y dice, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Nacer de nuevo es cuando tú le dices al Espíritu de Dios que venga a tu espíritu. Cuando le dices al Espíritu Santo que venga a vivir dentro de ti. Porque nosotros somos carne que se va a perder, se va a corromper, va a acabar en una sepultura o siendo transformada. Pero lo que yo haga en esta vida, en cuanto a Cristo, será lo que repercuta por la eternidad. Por eso dile, Cristo, yo te acepto. Acepto el regalo que me has dado. Es por tu gracia y tu misericordia. Acepto que tú has muerto en la cruz para que nosotros seamos justificados, para que seamos santificados, para que seamos lavados. Y hoy, Señor, quiero apropiarme por fe de esos beneficios, y quiero darte gracias y pedirte perdón por mis pecados, porque yo sí reconozco que soy un pecador, que he mentido, que he robado, aunque sea un bolígrafo, que he traicionado y he defraudado a algunas personas, que he hecho lo malo ante tus ojos. Sí lo reconozco, y sé que la provisión y la respuesta tuya es Cristo. Por eso te alabo y por eso te bendigo en esta mañana, Señor.